El millonario hizo el pedido en alemán para burlarse de camarero, pero él hablaba 7 idiomas. El golpe seco del menú de cuero italiano contra la mesa de caoba cortó el murmullo del restaurante. Fabián de la Vega se recargó en su silla, cruzando los brazos sobre su traje hecho a la medida, y clavó una mirada cargada de desprecio en el joven que estaba de pie frente a él. No lo veía como a un ser humano. Para Fabián, el muchacho del delantal blanco y la libreta en mano era solo parte del mobiliario, un objeto más que podía pisotear para demostrar su superioridad. A un lado de la mesa, observando la escena con ojos fríos y calculadores, estaba don Octavio Ruiz Velasco. El anciano magnate no había pronunciado palabra en los últimos 10 minutos. Su rostro, surcado por las profundas arrugas de un hombre que había construido un imperio desde la miseria, era una máscara de piedra. Fabián sabía que esta comida era su única oportunidad para asegurar la firma de don Octavio en el contrato del siglo, una alianza que le daría el control absoluto de la junta directiva. Pero Fabián cometía el error de los hombres vacíos. Creía que el poder se demostraba humillando a los que no podían defenderse. Elías Montero mantenía la espalda completamente recta. A sus 26 años llevaba el cansancio de 1000 madrugadas en los hombros, trabajando dobles turnos para saldar las deudas médicas de la única familia que había conocido, su difunto abuelo. Su uniforme negro estaba inmaculado, la camisa blanca planchada con una perfección casi militar. Sostuvo la pluma sobre su libreta, ignorando la mirada hostil del millonario, y esbozó una leve y profesional sonrisa, dictada por el protocolo del restaurante de 5 estrellas. «Señores, ¿han decidido qué vino acompañará su velada?», preguntó Elías con una voz calmada, educada, y con un tono de absoluto respeto que no vaciló ni un milímetro. Fabián sonrió. Fue una sonrisa torcida, depredadora. Miró de reojo a don Octavio, buscando su aprobación, preparándose para montar su espectáculo de dominación. Quería dejar claro quién era el amo y quién era el sirviente. Quería que el anciano inversionista viera de qué estaba hecho, que viera a un líder implacable. Fabián chasqueó la lengua, tomó su copa de agua y la agitó levemente antes de hablar. Cuando lo hizo, las palabras que salieron de su boca no fueron en español. «Bring uns den teuersten Wein, den ihr habt, und beeil dich, du nutzloser Idiot, der nur dazu taugt, Teller abzuräumen». El alemán de Fabián era rápido, gutural, escupido con la arrogancia de quien pagó colegios suizos en su adolescencia sin aprender jamás de modales. La traducción literal era una bofetada directa al rostro. «Tráenos el vino más caro que tengan, y date prisa, idiota inútil que solo sirves para limpiar platos». Fabián soltó una carcajada seca, recargándose aún más en su silla, esperando el momento de humillación absoluta. Esperaba que el joven camarero tartamudeara, que bajara la cabeza avergonzado, que pidiera perdón por no entender, que llamara al gerente en un ataque de pánico al verse superado por un cliente de mundo. Quería verlo pequeño, quería destruirlo solo por diversión. Don Octavio, al escuchar las palabras, tensó la mandíbula. Sus ojos, antes apacibles, se afilaron como dagas. El anciano magnate conocía perfectamente el idioma. Sabía exactamente la bajeza, la cobardía y la infinita vulgaridad de lo que Fabián acababa de hacer. Insultar a un trabajador en un idioma que no comprende para burlarse de él en su cara era, para un hombre de la vieja guardia como Octavio, el acto supremo de la miseria humana. Don Octavio apretó los puños bajo la mesa. Estaba a un segundo de levantarse, de romper el contrato y de destruir a Fabián de la Vega en ese mismo instante. Pero antes de que el anciano pudiera mover un solo músculo, algo ocurrió. Elías no bajó la mirada. No parpadeó con nerviosismo. No hubo un solo temblor en su mano. El silencio en la mesa se volvió pesado, espeso, casi asfixiante. La tensión podía cortarse con el filo de un cuchillo,
Fabián seguía con esa sonrisa burlona congelada en el rostro, esperando la derrota del camarero, pero la derrota nunca llegó. En cambio, Elías cerró lentamente su libreta de cuero con un chasquido suave pero firme. Levantó la barbilla. Su postura pareció crecer de repente, llenando el espacio con una autoridad silenciosa que eclipsó por completo el costoso traje de Fabián. La mirada de Elías ya no era la de un simple mesero tomando una orden. Era la mirada de un hombre con una dignidad inquebrantable. La mirada de alguien que, a pesar de no tener un centavo en el bolsillo, poseía una riqueza intelectual que Fabián jamás podría comprar. Y entonces el joven camarero abrió la boca. «Mein Herr», la voz de Elías resonó en la mesa. Profunda, nítida, cortante como el cristal. «Ich werde Ihnen umgehend den besten Jahrgang bringen». La sonrisa de Fabián de la Vega se borró de su rostro, como si le hubieran arrojado ácido. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados de una incredulidad paralizante. Su respiración se detuvo. El tenedor que sostenía distraídamente resbaló de sus dedos y golpeó el plato de porcelana con un agudo tintineo que pareció un trueno en medio del silencio sepulcral. Elías no había terminado. Su alemán no era el dialecto atropellado y mal pronunciado de un turista arrogante como el de Fabián. Era el Hochdeutsch, el alto alemán literario, pronunciado con una perfección aristocrática, con una cadencia tan pura y elegante que parecía salida de las aulas más exclusivas de la diplomacia europea. El joven camarero dio un paso imperceptible hacia adelante, manteniendo el contacto visual directo con el millonario, acorralándolo con la pura fuerza de su presencia. «Allerdings», continuó Elías, su voz bajando un tono, envolviendo la mesa en una tensión eléctrica. «Muss ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre Aussprache von nutzlos fehlerhaft ist. Und in diesem Etablissement servieren wir Menschen mit Geschmack, nicht jenen, die glauben, Manieren mit Geld kaufen zu können». Fabián tragó saliva ruidosamente. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Entendió cada palabra, y cada palabra fue un mazo golpeando directamente su frágil ego. Elías no solo le había dicho, «Le traeré de inmediato la mejor cosecha». Le había dicho mirándolo desde una superioridad aplastante. Sin embargo, debo señalar que su pronunciación de inútil es incorrecta. Y en este establecimiento servimos a personas con gusto, no a aquellos que creen que los modales se pueden comprar con dinero. Elías hizo una pausa calculada, el silencio envolviendo la humillación de Fabián, para que éste la saboreara por completo. Luego, con la misma expresión estoica, el camarero tradujo suavemente al español, por si quedaba alguna duda de su dominio absoluto de la situación. «Como le decía en su idioma, señor de la Vega», dijo Elías, su tono ahora en un español impecable, cortés pero letalmente firme. «Le traeré nuestra mejor botella de inmediato, y le sugiero amablemente que practique su conjugación del verbo taugen. Es un error común en principiantes, pero en una mesa de este nivel puede resultar un poco vergonzoso. ¿Desean que decante el vino antes de servirlo?» Fabián estaba petrificado. Su rostro pasó de la palidez extrema a un rojo carmesí de pura furia y humillación contenida. Sus manos temblaban sobre la mesa. Abrió la boca para hablar, para gritar, para exigir que despidieran a este insolente, pero de su garganta no salió más que un balbuceo inarticulado. Había intentado aplastar a una hormiga y de repente se había estrellado contra un muro de acero. El hombre que se creía el rey del mundo acababa de ser educado, corregido y puesto en su lugar por un joven que ganaba el salario mínimo. Don Octavio, que había observado todo el intercambio sin mover un solo músculo, sintió que el corazón le daba un vuelco. La sorpresa en los viejos ojos del magnate dio paso a un destello de profunda admiración. No podía creer lo que acababa de presenciar.
La elegancia de la respuesta, la falta de ira, la pura y absoluta dignidad con la que el joven había desarmado el insulto clasista de Fabián era extraordinario. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante. La rabia que había sentido por Fabián se esfumó, reemplazada por una curiosidad ardiente hacia el muchacho del delantal blanco. Ese nivel de alemán, esa sintaxis perfecta, esa forma de mantenerse erguido bajo presión, eso no se aprendía en una escuela pública, ni siquiera en una universidad promedio. Había una historia detrás de ese camarero. Había una herencia invisible de educación y honor que brillaba más que los relojes de oro de Fabián. «Yo tomaré la decisión del vino, muchacho», interrumpió don Octavio, su voz áspera y profunda rompiendo el trance de Fabián. El anciano miró a Elías, y por primera vez en toda la tarde, la máscara de hielo del magnate se suavizó, mostrando una sombra de respeto sincero. «Tráenos un Cabernet del 82, y por favor, toma tu tiempo». Elías hizo una reverencia impecable, inclinando la cabeza con una gracia que desbordaba clase. «Enseguida, señor. Es una excelente elección». El joven giró sobre sus talones y se alejó hacia la cava, caminando con la misma rectitud con la que había llegado. Dejó tras de sí a un Fabián de la Vega destruido, sudando frío y respirando entrecortadamente, incapaz de levantar la mirada para encontrarse con los ojos de don Octavio. El anciano cruzó las manos sobre la mesa y miró a Fabián. No dijo nada sobre el incidente. No hizo falta. En el silencio de esa mesa de caoba quedó absolutamente claro que Fabián había perdido mucho más que su orgullo. Había revelado la podredumbre de su alma ante el único hombre que tenía el poder de cambiar su destino. Pero mientras la figura de Elías desaparecía entre las sombras del restaurante, don Octavio sintió una extraña presión en el pecho. Había algo en la voz de ese joven, algo en su mirada, en la forma en que pronunciaba las palabras, que había despertado un eco del pasado en la mente del anciano. Un recuerdo enterrado hace 40 años, un recuerdo que olía a libros viejos, a café frío y a una promesa que don Octavio nunca pudo cumplir. El verdadero juego no había hecho más que empezar. Y Fabián, cegado por la rabia y el fuego ardiente de su orgullo herido, estaba a punto de cavar su propia tumba al intentar vengarse del hombre equivocado. Elías regresó a la mesa con una elegancia silenciosa, sosteniendo la botella de Cabernet del 82 sobre un paño de lino blanco con la reverencia que exigía una cosecha de ese calibre. El ambiente en la mesa había cambiado drásticamente. El aire era denso, pesado. Fabián de la Vega estaba reclinado en su silla, pero su postura ya no irradiaba arrogancia, sino una furia contenida, una tensión animal. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el borde de la mesa. No podía soportar que un simple empleado lo hubiera dejado en ridículo frente a don Octavio. Su ego, frágil y sostenido únicamente por su cuenta bancaria, exigía venganza, exigía aplastar al muchacho. Fabián lo miró acercarse, pensó rápido. «Alemán», se dijo a sí mismo. Cualquier muerto de hambre puede memorizar un par de frases de un diccionario para impresionar a los turistas. Fue suerte. Fabián había estudiado negocios internacionales. Había viajado. Iba a destrozar a ese mesero y a exponerlo como el fraude que seguramente era. Cuando Elías se detuvo junto a la mesa para presentar la botella, Fabián no lo dejó hablar. Levantó una mano, interrumpiendo el protocolo, y su rostro adoptó una mueca de superioridad gélida. Cambió de táctica, cambió de idioma. «Tu te crois très intelligent, n'est-ce pas?» escupió Fabián en un francés rápido y venenoso diseñado para acorralar. Un misérable serveur de bas étage qui a mémorisé 2 phrases pour jouer aux intellectuels. Tu n'es rien d'autre qu'un domestique. Te crees muy inteligente, ¿verdad? Un miserable mesero de baja estofa que memorizó 2 frases para jugar a los intelectuales. No eres más que un sirviente.
Don Octavio alzó una ceja. El anciano magnate hablaba francés con fluidez, cortesía de sus incontables negociaciones en Europa durante los años 80. Sabía que Fabián estaba cavando un hoyo cada vez más profundo, demostrando una desesperación patética, pero, en el fondo de su corazón, don Octavio sentía una intriga devoradora. Quería ver hasta dónde llegaba el espíritu de ese joven. Elías no parpadeó. No hubo indignación en su rostro, ni un atisbo de miedo. Con una tranquilidad que resultaba casi aterradora, descorchó la botella. El leve sonido del corcho al salir resonó como un disparo en el tenso silencio. Elías colocó el corcho en un pequeño plato de plata y miró directamente a los ojos de Fabián. «L'intelligence, monsieur», respondió Elías, su voz fluyendo en un francés poético, suave pero con la firmeza del acero, con un acento parisino impecable que cortó el aire de la sala. «C'est de savoir quand se taire et quand d'écouter. Le respect ne s'achète pas avec un costume, il se gagne par la noblesse de l'âme. Souhaitez-vous goûter le vin maintenant? La inteligencia, señor, es saber cuándo callar y cuándo escuchar. El respeto no se compra con un traje, se gana con la nobleza del alma. ¿Desea probar el vino ahora?» El golpe fue devastador. Fabián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies de diseñador. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El calor subió por su cuello hasta enrojecer sus orejas. El camarero no solo dominaba el idioma a la perfección, sino que lo había vuelto a educar en moralidad, poesía y decencia frente al hombre más importante de su carrera. Pero la locura de los hombres soberbios no conoce límites. Cegado por la humillación, respirando de forma agitada, Fabián perdió los estribos por completo. Ya no le importaba el contrato, ya no le importaba la imagen, solo quería destruir al joven que tenía enfrente. Se inclinó sobre la mesa mostrando los dientes y recurrió a su última carta, el idioma de los negocios implacables que había aprendido en Hong Kong. Ni shi shi jije fei wu, siseó Fabián en mandarín, con la vena del cuello a punto de estallar. Woke yi mai xia ni de yi sheng. No eres más que basura, puedo comprar tu vida entera. Don Octavio, que también conocía los rudimentos del idioma asiático, tensó todo su cuerpo. Esto ya no era una falta de educación, era un ataque despiadado. El anciano hizo el ademán de levantar la mano para detener la masacre, para correr a Fabián de su vista para siempre. Pero Elías fue más rápido. Con un movimiento fluido y sosegado, tomó la botella. Su rostro, iluminado por la luz cálida de la lámpara que colgaba sobre ellos, reflejó una paciencia milenaria, la paciencia de quien ha soportado tormentas mucho peores que los berrinches de un niño rico. «Man Sao Sun, Qianshouji», pronunció Elías en mandarín absoluto, tonalmente perfecto, citando un antiguo proverbio con una voz que transmitía una paz inquebrantable. El orgullo atrae la pérdida, la humildad recibe el beneficio. Luego, sin esperar respuesta, Elías volvió al español, su tono profesional intacto. «El vino necesita respirar unos minutos, señores. Es una añada compleja, requiere paciencia para revelar su verdadero carácter, igual que las personas». Fabián quedó mudo, destruido, aniquilado. 3 idiomas, 3 intentos de humillación, 3 derrotas absolutas y humillantes a manos de un hombre que limpiaba mesas. Fabián se dejó caer contra el respaldo de su silla, pálido, derrotado, respirando como si hubiera corrido un maratón, con la mirada vacía fija en el mantel blanco. Don Octavio estaba hipnotizado. Su corazón latía con una fuerza que no sentía desde sus días de juventud. Miró al joven camarero como quien mira un milagro. Aquel muchacho no era un simple empleado, era un titán disfrazado con un delantal de algodón. Tenía la educación de un príncipe,
la paciencia de un santo y una fuerza interior que don Octavio rara vez había visto en sus 72 años de vida. ¿Quién era este joven? ¿De dónde había salido? ¿Qué tragedia lo había llevado a servir copas en un restaurante cuando claramente tenía el intelecto para dirigir corporaciones enteras? El silencio en la mesa era sepulcral. Fabián miraba fijamente su plato, incapaz de emitir un solo sonido, mientras su ego destrozado se revolvía en cenizas. Don Octavio, por el contrario, no podía apartar la vista de Elías. La presencia del joven llenaba el espacio, irradiando una dignidad que hacía que el lujo del restaurante pareciera repentinamente barato y superficial. «Permítame servirle a usted primero, don Octavio», dijo Elías, rompiendo el silencio con su voz serena. El joven dio un paso hacia el patriarca. Tomó la botella de Cabernet con la mano derecha, colocando la izquierda detrás de la espalda, siguiendo el rigor del servicio clásico. Se inclinó ligeramente sobre la mesa para alcanzar la copa de cristal del anciano. En ese preciso instante, la física y el destino conspiraron. Al estirar el brazo, la manga de la impecable camisa blanca de Elías se retrajo un par de centímetros, deslizándose hacia arriba. El movimiento reveló su muñeca izquierda, justo a la altura de los ojos de don Octavio. El anciano magnate parpadeó. Su mirada bajó instintivamente hacia la mano del camarero. Esperaba ver la piel desnuda o tal vez una pulsera barata, el tipo de adorno que un joven trabajador usaría. Pero lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. Atado a la muñeca de Elías, sujeto por una gruesa y gastada correa de cuero artesanal que claramente había sido adaptada a mano, descansaba un antiguo reloj de bolsillo. No era un reloj cualquiera. Era una pieza de bronce macizo, oscurecida por el paso de las décadas. El cristal protector estaba cruzado por una fina grieta en diagonal, y la tapa frontal había sido removida para dejar a la vista los números romanos desgastados y las manecillas finas como agujas. Pero no fue la antigüedad del objeto lo que paralizó a don Octavio. Fue el detalle grabado en el metal. En el borde inferior, justo debajo del número 6, había una hendidura profunda, una marca inconfundible en forma de media luna, como si el reloj hubiera detenido el impacto de una caída brutal contra el pavimento, y, talladas en cursiva, apenas visibles por el desgaste del roce diario, estaban dos iniciales, RM. El tiempo se detuvo para el hombre más poderoso de la ciudad. El bullicio del restaurante, el tintineo de los cubiertos a la distancia, la respiración agitada de Fabián, todo desapareció. El mundo de don Octavio se redujo a esa pieza de bronce atada a la muñeca del camarero. Una punzada de dolor agudo, afilado y traicionero le atravesó el pecho. Su respiración se cortó en seco. Sus manos, que habían firmado contratos por miles de millones, comenzaron a temblar incontrolablemente. El anciano abrió la boca, pero el aire se negaba a entrar en sus pulmones. «No puede ser», gritó una voz en su mente. «Es imposible. Han pasado 40 años. Ese reloj. Los recuerdos golpearon a don Octavio con la fuerza de un tren de carga. Vio calles polvorientas, sintió el frío cortante del hambre en el estómago. Recordó a un joven brillante, un estudiante de lenguas con un corazón de oro que lo había levantado del fango cuando no era nadie. Recordó a aquel amigo entregándole todos sus ahorros, todo el dinero que tenía para su maestría, junto con un reloj de bronce con una abolladura en forma de media luna. «Toma esto, Octavio», resonó la voz en su memoria, clara como el cristal, cruzando 4 décadas de culpa y silencio. «Tómalo y construye tu imperio. Yo confío en ti. Solo promete que nunca olvidarás de dónde venimos». Y él lo había olvidado. El dinero lo había cegado. Cuando el éxito llegó,
Octavio se rodeó de lujos y dejó atrás al hombre que había sacrificado su propio futuro por él. Para cuando quiso buscarlo y pagar su deuda, aquel hombre había desaparecido, tragado por las sombras de la pobreza de la que Octavio había escapado. El sonido del vino cayendo en la copa rompió el trance. Don Octavio levantó la vista lentamente. Sus ojos, antes afilados e impenetrables, ahora estaban llenos de lágrimas contenidas, empañados por una tormenta de emociones que amenazaba con destrozarle el corazón. Miró el rostro de Elías. Realmente lo miró. Buscó en las facciones del joven camarero y, de repente, lo vio con una claridad aterradora. La forma de la mandíbula, la profundidad serena en la mirada, esa extraña e imponente dignidad. Era él, era el fantasma de su mayor arrepentimiento, de pie frente a él, sirviéndole vino. Elías terminó de servir, giró levemente la botella para evitar que cayera una gota en el mantel y dio un paso atrás, bajando el brazo. La manga de la camisa blanca volvió a cubrir el reloj de bronce, ocultando la reliquia del pasado. «Espero que sea de su agrado, señor», dijo Elías, ajeno a la revolución sísmica que acababa de desatar en el alma del anciano magnate. Don Octavio intentó hablar, pero su voz se quebró. Llevó una mano temblorosa a su pecho, sintiendo que le faltaba el aire. La culpa, afilada como un cuchillo, lo estaba desgarrando por dentro. El imperio, los millones, los trajes a la medida, todo carecía de valor frente al joven huérfano que heredó la miseria de la traición, pero que guardaba el honor y los idiomas de su abuelo como su único y verdadero tesoro. Mientras don Octavio luchaba por contener las lágrimas y recuperar el aliento ante la impactante revelación, Fabián de la Vega, ajeno por completo al milagro y a la tragedia que se desarrollaba frente a sus ojos, levantó finalmente la mirada de la mesa. En sus ojos ya no había vergüenza, solo una maldad venenosa y desesperada. No iba a permitir que este humilde camarero saliera victorioso. Iba a destruirlo, costara lo que costara, y estaba a punto de cometer el error más grande, definitivo y catastrófico de toda su patética vida. La rabieta del heredero, el chasquido de los dedos de Fabián de la Vega cortó el aire del restaurante como un látigo. Fue un sonido agudo, desesperado, cargado de la impotencia de un niño malcriado que acaba de darse cuenta de que el mundo no gira a su alrededor. Ya no le importaba el decoro, ya no le importaba la imagen de frialdad corporativa que había intentado venderle a don Octavio. Su rostro estaba desencajado, sudoroso, con las venas del cuello latiendo de pura furia. «¡Gerente!», rugió Fabián, su voz resonando por encima de la suave música de piano del lugar. Varias cabezas en las mesas contiguas se giraron hacia ellos, alarmadas por el exabrupto. «Quiero al gerente de este maldito lugar aquí, ahora mismo». En cuestión de segundos, un hombre de traje gris oscuro, con el rostro pálido por el terror de perder a uno de sus clientes más adinerados, apareció casi corriendo entre las mesas. Era el director del restaurante, un hombre acostumbrado a besar el suelo por el que caminaban las billeteras abultadas. «Señor de la Vega, por Dios, ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema con el servicio?», preguntó el gerente frotándose las manos con nerviosismo, lanzando una mirada fulminante a Elías, quien seguía de pie, estoico, sosteniendo el paño de lino blanco. Fabián se puso de pie de un salto, empujando su pesada silla de madera hacia atrás con un chirrido violento. Señaló a Elías con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados en sangre. «Este infeliz», escupió Fabián, mintiendo con la facilidad de quien ha vivido toda su vida pisoteando a los demás. «Me ha insultado en mi propia cara. Le pedí una simple recomendación y tuvo el descaro de burlarse de mí en otro idioma, creyendo que yo no lo entendería. Me llamó ignorante frente a mi invitado. Es un insolente, un muerto de hambre que no sabe cuál es su lugar». El gerente se giró hacia Elías, su rostro contorsionado por la ira.
No le importaba la verdad. En el mundo de los negocios de lujo, el cliente que paga siempre tiene la razón, especialmente si ese cliente lleva un reloj de $500,000 en la muñeca. «¿Qué te pasa, Elías?», siseó el gerente acercándose al joven camarero. «Te recogí de la calle, te di una oportunidad en este lugar de prestigio, ¿y así me pagas? ¿Insultando a los clientes VIP?» Elías lo miró a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una profunda e infinita tristeza. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Sabía que las palabras de un mesero jamás tendrían peso contra las mentiras de un millonario. Podía defenderse, podía decir la verdad. Podía revelar que había sido Fabián quien lo había llamado idiota inútil en alemán. Pero Elías tenía el alma de su abuelo. Sabía que discutir con un necio era rebajarse a su nivel. «Señor», comenzó Elías, su voz calmada y respetuosa sin alzar el tono ni un milímetro. «Le aseguro que en ningún momento he faltado al respeto a este caballero. Solo me limité a...» «¡Cállate!», gritó Fabián golpeando la mesa con el puño cerrado, haciendo tintinear las copas de cristal. «No quiero escuchar ni una sola palabra de este parásito. Lo quiero fuera de aquí. Despídelo ahora mismo, o juro por Dios que me encargaré de que este restaurante cierre sus puertas la próxima semana». El gerente tragó saliva, aterrorizado por la amenaza. Miró a Elías y, sin dudarlo un segundo, dictó la sentencia. «Estás despedido, Elías. Entregame tu libreta. Quítate el delantal y lárgate por la puerta de servicio. No quiero volver a ver tu cara por aquí. Tu liquidación será retenida por las molestias causadas a este caballero». El mundo de Elías pareció detenerse por un microsegundo. La palabra «despedido» resonó en su mente, trayendo consigo el eco de una realidad aplastante. Los recibos de la farmacia, las deudas del hospital donde su abuelo había pasado sus últimos días, el alquiler del pequeño cuarto que apenas podía pagar. Todo dependía de este trabajo, de sus propinas, de sus dobles turnos interminables. Por un instante, el instinto humano de supervivencia lo empujó a suplicar. El nudo en su garganta era tan doloroso que casi le cortaba la respiración. Podía pedir perdón, aunque fuera inocente. Podía humillarse, agachar la cabeza y rogar por compasión para no perder su única fuente de ingresos. Pero entonces el peso del reloj de bronce en su muñeca izquierda le recordó quién era. Le recordó a ese viejo sabio que murió sin dinero, pero con el honor intacto. «La dignidad, hijo mío», le había dicho su abuelo en su lecho de muerte, «es la única moneda que no se devalúa con el tiempo». Elías no derramó una sola lágrima, no suplicó, no tembló. Con una gracia que rompió el corazón de los pocos comensales que observaban la escena, Elías colocó lentamente la botella de vino sobre la mesa. Tomó su libreta de cuero y la depositó junto a ella. Luego llevó las manos a su espalda y deshizo el nudo de su delantal blanco. Cada movimiento era pausado, deliberado, cargado de una nobleza que dejaba en evidencia la bajeza moral de los hombres de traje que lo rodeaban. Dobló el delantal con sumo cuidado, alisando las arrugas, y lo entregó en las manos del gerente. «Le agradezco la oportunidad que me brindó de trabajar aquí, señor», dijo Elías, haciendo una leve inclinación de cabeza. «Que tengan una excelente velada». El joven camarero dio media vuelta, dispuesto a caminar hacia las cocinas, dispuesto a caminar de regreso a la pobreza, llevándose consigo únicamente su honor. Fabián sonrió, hinchando el pecho, saboreando el dulce y tóxico veneno de su victoria. Había aplastado al insecto, había recuperado el control, o al menos eso creía él. El golpe en la mesa, un estruendo ensordecedor, sacudió la mesa de caoba. No fue un grito, no fue una súplica. Fue el impacto brutal de una mano pesada y callosa golpeando la madera maciza con la fuerza de un trueno.
El sonido fue tan violento que la botella de Cabernet estuvo a punto de volcarse y las copas saltaron de sus bases. Fabián dio un respingo, retrocediendo instintivamente. El gerente ahogó un grito de pánico. Elías, que ya había dado 2 pasos hacia la cocina, se detuvo en seco, girándose lentamente. Don Octavio Ruiz Velasco se había puesto de pie. El anciano magnate, que hasta ese momento había permanecido como una estatua de hielo, ahora parecía un gigante. Su figura se alzaba sobre la mesa, proyectando una sombra imponente. Sus ojos, antes llenos de lágrimas contenidas por el impacto del reloj, ahora ardían con un fuego devastador. Era el fuego de un hombre que se había forjado en la miseria, que conocía el valor del trabajo duro y que acababa de presenciar la injusticia más repugnante de su vida. Nadie. La voz de don Octavio fue un gruñido bajo, ronco, que vibró en el pecho de todos los presentes. No gritó, pero su tono era tan escalofriante que el silencio en el restaurante se volvió absoluto. Nadie va a despedir a este muchacho. Fabián parpadeó completamente descolocado. La sonrisa de victoria se congeló en sus labios, transformándose rápidamente en una mueca de terror. No entendía lo que estaba pasando. El viejo debía estar de su lado. Él era el socio millonario. Él era el igual. Pero, don Octavio, tartamudeó Fabián, levantando las manos en un gesto conciliador, tratando de recuperar el terreno perdido. Este insolente me acaba de insultar. Usted lo escuchó. Es solo un mesero que... El único insolente en esta mesa eres tú, Fabián, rugió don Octavio, su voz finalmente estallando, cortando las mentiras del heredero como una guillotina. El único miserable, cobarde y falto de clase en todo este restaurante eres tú. El gerente retrocedió tropezando con una silla, pálido como un cadáver. Jamás había visto a don Octavio perder los estribos de esa manera. El anciano magnate era conocido en todo el país por su temperamento calculador, por ser un témpano de hielo en las negociaciones. Verlo gritar era presenciar el fin del mundo. Don Octavio clavó su mirada asesina en Fabián, señalándolo con un dedo que temblaba de pura indignación. ¿Crees que soy estúpido?, siseó el anciano, inclinándose sobre la mesa. ¿Crees que por tener 80 años mis oídos ya no funcionan? Hablo alemán, Fabián, hablo francés y hablo mandarín. Escuché cada uno de tus patéticos insultos. Vi cómo intentabas humillar a un joven que solo estaba haciendo su trabajo, solo para inflar tu patético y vacío ego. Fabián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El color desapareció de su rostro. Estaba atrapado. La trampa que él mismo había diseñado se había cerrado sobre su propio cuello. Don Octavio, le juro que fue un malentendido. Yo solo quería... Fabián intentó retroceder, pero las piernas no le respondían. El miedo lo había paralizado. El contrato multimillonario, la junta directiva, su futuro, todo se estaba desmoronando en cuestión de segundos. Don Octavio lo ignoró por completo. Giró su rostro hacia el gerente, quien sudaba a mares, temblando de pies a cabeza. «Señor gerente», dijo el magnate, su tono volviendo a una frialdad cortante que asustaba aún más que sus gritos. «Escúcheme muy bien, porque solo lo diré una vez. Si este joven cruza esa puerta y pierde su empleo por culpa de los berrinches de este niño rico, mañana a primera hora compraré el edificio entero. Y mi primera orden como dueño será demolerlo con usted adentro». ¿Fui claro? Sí, señor don Octavio, clarísimo, señor, chilló el gerente corriendo hacia Elías y arrebatándole el delantal doblado de las manos. Elías no está despedido. Fue un error, una confusión. Por favor, Elías, discúlpame, vuelve a ponértelo. Pero Elías no tomó el delantal. El joven se quedó de pie, observando a don Octavio con una mezcla de confusión y asombro. Nadie jamás lo había defendido de esa manera.
En toda su vida de trabajo duro, de ser invisible para los ricos, nadie había levantado la voz por él. Don Octavio respiró hondo, cerrando los ojos por un segundo para contener el torbellino de emociones que le destrozaba el pecho. El reloj de bronce, las iniciales RM, la mirada digna de ese muchacho, todo encajaba de una manera tan dolorosa y hermosa que le costaba mantenerse en pie. El magnate abrió los ojos y miró a Fabián, quien seguía de pie, temblando como un perro asustado. «Siéntate, Fabián, y cierra la boca», ordenó don Octavio con una autoridad que no admitía réplica. «No vas a pronunciar una sola palabra más en esta mesa». Fabián obedeció al instante, dejándose caer en la silla, humillado frente a todo el restaurante, reducido a escombros. Don Octavio se apartó de la mesa y caminó lentamente hacia Elías. El poderoso multimillonario, el hombre que hacía temblar a los bancos internacionales, se detuvo frente al joven camarero. La diferencia de ropas era abismal, un traje hecho a medida contra un uniforme gastado, pero en ese momento ambos hombres irradiaban la misma estatura moral. El anciano miró a Elías a los ojos. Había tanto dolor en la mirada del magnate, tanta urgencia, que Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Muchacho», dijo don Octavio, su voz ahora suave, temblorosa, casi un susurro cargado de súplica. «Ese reloj que llevas en la muñeca izquierda, necesito que me digas, por lo que más quieras en este mundo, ¿de dónde lo sacaste?». Elías miró el rostro arrugado del magnate. El silencio en el restaurante era absoluto, asfixiante. Los cubiertos habían dejado de sonar en las otras mesas. Los camareros, paralizados en sus puestos, observaban la escena sin atreverse a respirar. Fabián de la Vega permanecía clavado en su silla, con los ojos desorbitados, sudando frío ante el incomprensible comportamiento del hombre que tenía el poder de destruir su carrera con una sola firma. El joven camarero bajó la mirada hacia su muñeca izquierda. Con un movimiento lento, casi reverencial, tiró de la manga de su camisa blanca hacia arriba, dejando completamente al descubierto el viejo reloj de bronce. La luz cálida de las lámparas de cristal rebotó en el metal gastado, iluminando la grieta en forma de media luna y las iniciales RM grabadas en la base. Para Elías, aquel objeto no tenía valor monetario, pero contenía el peso de su universo entero. «Este reloj, señor», respondió Elías, su voz firme pero impregnada de una profunda melancolía, «es lo único que me queda de mi familia. Es la herencia de mi abuelo, el hombre que me crió, el hombre que me enseñó los 7 idiomas que acabo de hablar, y el único padre que conocí. Murió hace 3 años en una cama de hospital público, aferrado a este mismo reloj». El pecho de don Octavio subía y bajaba con una violencia alarmante. El aire parecía negarse a entrar en sus pulmones. Sus manos, manchadas por la edad y endurecidas por décadas de contar dinero y firmar contratos implacables, comenzaron a temblar de una forma que aterrorizó al gerente del restaurante. El anciano dio un paso vacilante hacia adelante, acortando la distancia con el joven. «Tu abuelo», susurró don Octavio, y su voz se quebró, sonando como el crujido de un árbol a punto de caer. «Dime su nombre, muchacho. Te lo ruego, dime el nombre de tu abuelo». Elías frunció el ceño ligeramente. No entendía la desesperación en los ojos de aquel multimillonario. No comprendía por qué un titán de los negocios estaba a punto de desmoronarse frente a un simple mesero despedido. «Su nombre era Roberto», dijo Elías, alzando la barbilla con un orgullo inquebrantable. «Roberto Montero». El impacto de esas 2 palabras fue devastador. No hubo gritos ni exclamaciones teatrales. Solo el sonido sordo y brutal de las rodillas de don Octavio Ruiz Velasco chocando contra el suelo de mármol del restaurante. El hombre más temido de la ciudad, el patriarca indomable, el magnate que no se inclinaba ante presidentes ni reyes, acababa de desplomarse frente a un camarero de 26 años.
Fabián de la Vega ahogó un grito de terror y se tapó la boca con ambas manos. El gerente dio un salto hacia atrás, completamente pálido, creyendo que el anciano estaba sufriendo un infarto. «¡Don Octavio!», exclamó Elías, perdiendo su compostura profesional por primera vez. Se arrodilló de inmediato junto al magnate, soltando la libreta y agarrándolo de los hombros para evitar que su cabeza golpeara el suelo. «Señor, por favor, alguien llame a una ambulancia, tráiganme agua». Pero don Octavio no estaba sufriendo un ataque al corazón. Estaba sufriendo el embate de 40 años de culpa, de vergüenza y de un remordimiento tan tóxico que le quemaba las entrañas. El anciano levantó sus manos temblorosas y con una delicadeza que rompía el alma, agarró las manos de Elías. Sus dedos ásperos rozaron el metal frío del reloj de bronce. Las lágrimas, gruesas y amargas, comenzaron a desbordarse de los ojos del anciano, surcando sus arrugas, cayendo sin control sobre la impecable camisa blanca de Elías. «Roberto, mi hermano Roberto», sollozaba don Octavio, su voz reducida a un gemido gutural, ahogado por el llanto. Aferró las manos de Elías como si fueran su única salvación en medio de un naufragio. «Montero, Dios mío, perdóname, perdóname, muchacho. Llegué tarde, llegué 40 años tarde». Elías se quedó paralizado. El corazón le latía desbocado contra las costillas. Miró los ojos inundados de lágrimas del anciano y luego miró sus manos entrelazadas sobre el reloj de bronce. Un relámpago de comprensión atravesó su mente, conectando fragmentos de historias que su abuelo le contaba en las madrugadas frías, cuando el hambre apretaba y solo les quedaba la memoria. Su abuelo le había hablado de un joven brillante pero desesperado, un amigo al que le entregó todo lo que tenía para que pudiera volar, un amigo que prometió volver, pero que fue devorado por el monstruo del éxito. Su abuelo nunca le dijo el nombre de aquel hombre. Roberto Montero, hasta en su último suspiro, había protegido la identidad de quien lo traicionó, enseñándole a Elías que el rencor era una carga que los hombres de bien no debían cargar. «¿Usted?», murmuró Elías, sintiendo un nudo en la garganta que le cortaba la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar al hombre destruido que lloraba a sus pies. «Usted es el hombre del boleto a Europa. Usted es Octavio». El anciano asintió frenéticamente, apretando las manos del joven contra su pecho, llorando con la desesperación de un niño perdido. El poderoso don Octavio Ruiz Velasco no era más que un anciano suplicando clemencia ante el tribunal de su propia conciencia. «Fui un cobarde, Elías. Fui un maldito cobarde», confesó don Octavio, sin importarle que Fabián, el gerente y decenas de desconocidos estuvieran presenciando su humillación pública. No le importaba su reputación, ni sus millones, ni su imperio. Todo aquello era polvo frente a la verdad que lo estaba destrozando. «Tu abuelo y yo éramos como hermanos. Crecimos en el lodo, compartiendo un pan duro y soñando con conquistar el mundo. Él era el brillante, él era el de los idiomas, el de la mente prodigiosa. Yo solo tenía ambición». Don Octavio soltó una de las manos de Elías para acariciar con devoción la abolladura en forma de media luna en el reloj de bronce. «Año 82», susurró el magnate, perdiendo la mirada en los recuerdos. «Unos prestamistas me acorralaron en un callejón. Me iban a matar. Tu abuelo se interpuso. Uno de esos matones le lanzó un golpe con un tubo de acero directo a las costillas. Pero el golpe dio en este reloj. Se le rompió el cristal, le dejó esta marca. Me salvó la vida y a la semana siguiente me salvó el futuro». Elías escuchaba inmóvil, con las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Estaba viendo la pieza faltante del rompecabezas de su vida, la historia oculta detrás de las noches en las que su abuelo tosía sangre y se negaba a comprar medicinas para poder pagarle los libros de la escuela. «Yo tenía una oportunidad en Europa,
Una sola reunión que podía cambiar mi vida, continuó don Octavio con la voz desgarrada por los sollozos. Pero no tenía un centavo. Tu abuelo, Roberto, él llevaba 3 años ahorrando, peso sobre peso, trabajando en los muelles de día y traduciendo textos de noche para pagar su propia maestría en lenguas. Era el sueño de su vida. El anciano cerró los ojos, apretando los dientes, reviviendo el momento exacto en que vendió su alma. Me dio su sobre con dinero, me lo dio todo. Me dijo, ve tú, Octavio, tienes el instinto, yo puedo esperar 1 año más, construye algo grande y luego vienes por mí. Me subí a ese avión y el dinero me cegó. Empecé a cerrar tratos, empecé a ganar mis primeros millones. Me rodeé de lujo, de gente importante, de aduladores. El tiempo pasó. Primero fueron meses, luego años. Cuando el remordimiento por fin me golpeó y volví a buscarlo a nuestra vieja vecindad, el lugar había sido demolido, nadie sabía dónde estaba. Contraté investigadores, gasté fortunas buscándolo, pero Roberto Montero había desaparecido en la miseria de la que yo escapé gracias a él. Fabián de la Vega, aún sentado a la mesa, sentía que las paredes del restaurante se cerraban sobre él. Estaba presenciando una confesión histórica. Acababa de insultar, humillar y mandar a despedir al único heredero del hombre a quien don Octavio le debía absolutamente todo. El miedo de Fabián era tan primitivo que ni siquiera podía tragar saliva. Estaba acabado, muerto en vida. Elías miró a don Octavio. No había odio en los ojos del joven camarero. Había dolor, sí. El dolor de recordar las carencias, las burlas en la escuela por usar zapatos rotos, el frío en las madrugadas, la impotencia de ver a su abuelo apagarse como una vela consumida por el cansancio. Pero no había odio. Mi abuelo nunca lo odió, don Octavio, dijo Elías, su voz vibrando con una entereza que heló la sangre de todos los presentes. Ayudó al anciano a ponerse de pie, levantando su pesado cuerpo con una firmeza protectora. Me enseñó francés, alemán, mandarín. Me enseñó a hablar con el mundo, usando los mismos libros viejos que él no pudo usar en esa maestría. Trabajó hasta el último día de su vida. Traducía manuales técnicos por monedas. Cuando sus pulmones fallaron, me hizo prometerle una sola cosa. Don Octavio, de pie, pero apoyado en los hombros del joven, lo miró con los ojos muy abiertos, suplicando escuchar el final de la historia. ¿Qué te hizo prometer?, preguntó el anciano temblando. Me hizo prometer que si algún día la vida me ponía frente al hombre al que él le dio sus ahorros, no le cobraría la deuda, dijo Elías, y sus palabras cayeron como piedras sobre la conciencia del magnate. Me dijo, Elías, el éxito sin honor es la peor de las condenas. Si ese hombre olvidó quién es, ya tiene suficiente castigo. Tú conserva la frente en alto. Nuestra riqueza no está en el banco, está en el alma. Un gemido de puro dolor escapó de la garganta de don Octavio. Se llevó las manos al rostro, destrozado por la brutal lección de humildad que le llegaba desde la tumba. Su mejor amigo, el hombre al que había abandonado en la pobreza, no solo le había dado su dinero y su futuro, también había criado a un nieto con la nobleza de un rey y lo había protegido del veneno del rencor. Don Octavio se apartó las manos del rostro. Sus ojos ya no miraban al pasado. Ahora ardían con una determinación absoluta y feroz. Su deuda de sangre no podía pagarse con lágrimas. Tenía que pagarse con justicia. Lentamente el anciano se giró. Su mirada se apartó de Elías y se clavó como una estaca envenenada en la figura patética y encogida de Fabián de la Vega, quien seguía sentado a la mesa. El aire en el restaurante volvió a cambiar. La tristeza cedió paso a la ira. La tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el heredero arrogante no tendría piedad alguna. La máscara cae. El aire en el restaurante se había vuelto tan denso que resultaba difícil respirar.
La imagen del inalcanzable don Octavio Ruiz Velasco, un titán de la industria con el rostro bañado en lágrimas, sostenido por la firmeza de un joven mesero, era algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Era un momento de redención, un instante sagrado donde el peso de 40 años de culpa encontraba por fin el perdón en los ojos de un muchacho que no tenía nada, excepto una dignidad a prueba de fuego. Pero siempre hay almas tan vacías y podridas que no pueden soportar la luz de la verdad. Fabián de la Vega estaba acorralado, sentado a la mesa, sudando profusamente dentro de su traje de diseñador, sentía que las paredes se cerraban sobre él. Su cerebro, entrenado únicamente para la traición corporativa y el beneficio propio, no podía procesar la escena. Para él, la lealtad, el honor y la deuda moral eran conceptos alienígenas, debilidades de los pobres. Lo único que Fabián veía era que su trato multimillonario, la joya de la corona de su carrera, se estaba desvaneciendo frente a sus ojos por culpa de un huérfano con un delantal sucio. El terror a perderlo todo hizo que su frágil ego se fracturara por completo. La humillación de haber sido corregido en 3 idiomas por un simple empleado, sumada al pánico de ver a su futuro socio llorando de rodillas ante ese mismo empleado, detonó en Fabián una rabia ciega, irracional y destructiva. El chirrido agudo de las patas de madera de su silla, raspando contra el piso de mármol, rompió la santidad del momento. Fabián se puso de pie de un salto. Su rostro estaba desfigurado, pálido como la cera, pero con los ojos inyectados en sangre. ¡Basta!, gritó Fabián con una voz estridente que rebotó en los altos techos del salón, sonando más como el chillido de un animal acorralado que como la voz de un empresario. «Ya basta de esta ridícula farsa». Don Octavio, que aún mantenía una mano apoyada en el hombro de Elías, giró el rostro lentamente. Sus ojos, todavía húmedos, se clavaron en el heredero. La tristeza en la mirada del anciano magnate se evaporó en un microsegundo, siendo reemplazada por una frialdad tan oscura y abisal que hizo temblar al gerente del restaurante, quien se escondía detrás de la barra. Pero Fabián ya no podía detenerse. Había cruzado el punto de no retorno. La soberbia había tomado el control absoluto de su boca. «Es una estafa, don Octavio. Abra los ojos, por el amor de Dios», escupió Fabián, señalando a Elías con un dedo tembloroso, acercándose un paso a la escena. «Todo esto es un maldito teatro. Este infeliz mesero seguramente investigó su pasado. Alguien le dio esa información, consiguió un reloj viejo en un mercado de pulgas y armó todo este numerito patético para chantajearlo. Es un estafador». Elías no se movió. No alzó la voz, no intentó defenderse. Su postura seguía siendo de una rectitud impecable, protegiendo a don Octavio como si fuera un escudo humano contra la toxicidad que emanaba de Fabián. Esa calma, esa superioridad moral absoluta, enfureció aún más al millonario. «¡Mírelo!», continuó Fabián escupiendo veneno, perdiendo todo rastro de humanidad. «¿Usted de verdad cree que este don nadie es el nieto de su gran amigo Salvador? Por favor, mírele la ropa, mírele las manos, es un sirviente. Si su famoso amigo Roberto Montero hubiera sido tan brillante como usted dice, no habría muerto como un perro en la calle, sin un centavo. Su abuelo no fue un héroe, fue un fracasado que no supo hacer dinero, y este muchacho es exactamente igual. Son solo una familia de muertos de hambre buscando a quien exprimir». El silencio que siguió a esas palabras fue el más aterrador de la noche. Nadie respiró. El tiempo se congeló. Las palabras «fracasado» y «muertos de hambre» quedaron flotando en el aire, goteando un veneno tan puro que contaminó todo el restaurante. El gerente se tapó la boca con ambas manos, cerrando los ojos, sabiendo que acababa de presenciar un suicidio corporativo en tiempo real. Elías, por primera vez, tensó la mandíbula.
Un destello de furia cruzó por sus ojos al escuchar cómo se arrastraba el nombre de su abuelo por el barro, pero la promesa que le había hecho al viejo Roberto lo mantuvo anclado a la tierra. No iba a rebajarse al nivel de un hombre que tenía el alma vacía, pero don Octavio no había hecho ninguna promesa de contención. El anciano magnate se enderezó por completo. Ya no necesitaba apoyarse en Elías. Su espalda se volvió un muro de acero. El hombre vulnerable y destrozado que lloraba en el suelo desapareció por completo, cediendo su lugar al depredador alfa, al emperador implacable que había construido un imperio devorando a hombres 10 veces más fuertes y astutos que Fabián de la Vega. Don Octavio dio un paso hacia Fabián, luego otro. Cada paso resonaba en el mármol como el martillo de un juez dictando una sentencia de muerte. La lección de humildad. El termostato del restaurante parecía haber descendido 10 grados de golpe. Don Octavio se detuvo frente a la mesa de caoba. Miró de arriba abajo a Fabián, no con odio, sino con el asco absoluto con el que se mira a un parásito antes de aplastarlo. Fabián, al tener al titán frente a él, sintió que el poco valor que le quedaba se esfumaba. Sus rodillas comenzaron a temblar bajo la tela de su traje de miles de dólares. Intentó balbucear una disculpa, intentó retroceder, pero la presencia de don Octavio lo paralizó por completo. Sin decir una sola palabra, el anciano extendió una mano hacia el maletín de cuero negro que descansaba sobre una silla vacía junto a la mesa. Lo abrió con un clic seco, metálico. De su interior sacó una carpeta de piel que contenía el contrato original. 100 páginas de acuerdos legales, fusiones y adquisiciones que representaban la mayor inyección de capital en la historia de la empresa de Fabián. Era el documento que iba a salvarlo de la bancarrota oculta que su familia llevaba meses encubriendo. Don Octavio sostuvo el contrato en sus manos. Lo levantó para que Fabián pudiera verlo claramente. «Toda mi vida, Fabián». La voz de don Octavio era baja, un susurro áspero y cortante que obligaba a todos a contener la respiración para poder escuchar. Toda mi vida he hecho negocios con tiburones, con lobos, con hombres despiadados. He perdonado la avaricia, he perdonado la ambición desmedida, porque en mi mundo esos son males necesarios. El anciano hizo una pausa, sus ojos perforando el cráneo del heredero. Pero hay 2 cosas que jamás perdono, continuó, y su tono bajó una octava más, volviéndose escalofriante. La estupidez y la falta de respeto hacia quienes se ganan el pan con el sudor de su frente. Con un movimiento brutal, seco y definitivo, don Octavio Ruiz Velasco tomó el grueso fajo de hojas del contrato multimillonario y lo partió por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en el silencio del salón. Fabián emitió un gemido ahogado, llevando las manos hacia adelante como si pudiera detener la destrucción de su futuro, pero estaba congelado por el pánico. Don Octavio volvió a juntar los pedazos y los rasgó una segunda vez, y luego una tercera, hasta que el contrato del siglo se convirtió en un puñado de basura sin valor. Con un desprecio absoluto, abrió la mano y dejó caer los trozos de papel como si fueran cenizas, lloviendo sobre el plato de porcelana fina que estaba frente a Fabián. «No, don Octavio, por favor, escúcheme. Mi junta directiva, mis inversionistas», balbuceó Fabián, las lágrimas de pura desesperación asomando a sus ojos. Su voz se quebraba, patética, despojada de toda la arrogancia con la que había insultado a Elías en alemán apenas 1 hora antes. «Escúchame tú a mí, niño estúpido», lo interrumpió don Octavio, inclinándose sobre la mesa, apoyando los puños cerrados sobre la caoba, su rostro a centímetros del de Fabián. «Roberto Montero, el hombre al que acabas de llamar fracasado, tenía más nobleza en la uña de su dedo meñique que toda tu miserable familia junta en 3 generaciones. Él no murió pobre, murió siendo un gigante. Tú, en cambio, naciste rico,
pero eres el ser más miserable y pobre que he conocido en toda mi existencia. Don Octavio se irguió de nuevo, ajustándose las solapas del saco. La ejecución final había comenzado. No solo no voy a firmar ese contrato, Fabián. Mañana a las 8 de la mañana llamaré personalmente a los bancos europeos que sostienen la deuda de tu empresa. Les informaré que retiro mi respaldo. Llamaré a los proveedores asiáticos y les diré que eres insolvente. Llamaré a la junta de accionistas y les contaré el bochornoso espectáculo de cobardía moral que acabas de dar aquí. Fabián se llevó las manos a la cabeza. No podía respirar. Un ataque de pánico real lo estaba asfixiando. La destrucción era total, quirúrgica y absoluta. Voy a borrar tu nombre del mapa empresarial, Fabián. Cuando termine contigo, no vas a poder conseguir un trabajo ni siquiera para limpiar los pisos de este restaurante, porque a diferencia de este brillante joven, tú no tienes la capacidad ni la decencia para hacerlo bien. El magnate hizo un gesto de desdén con la mano, como espantando a una mosca. Toma tus cosas y lárgate de mi vista, ahora mismo. Fabián de la Vega, el hombre que se creía dueño del mundo, estaba completamente destruido. Con el rostro empapado en sudor y lágrimas, respirando de forma errática, recogió torpemente su teléfono de la mesa. Miró de reojo a Elías. Esperaba ver una sonrisa de victoria en el rostro del camarero, una burla, una venganza consumada. Pero Elías solo lo miraba con lástima. Esa fue la estocada final para el ego de Fabián, la indiferencia compasiva de aquel a quien consideraba inferior. Incapaz de articular una sola palabra, el heredero millonario dio media vuelta y salió casi corriendo del restaurante, tropezando con las sillas, huyendo como un cobarde en la noche, dejando atrás los pedazos rotos de su imperio sobre un plato de porcelana y el eco de su propia ruina resonando en cada rincón. Don Octavio observó la puerta por donde Fabián había escapado hasta que ésta se cerró por completo. El silencio volvió a reinar, pero esta vez no era un silencio tenso, sino un silencio de profunda limpieza y justicia. El anciano respiró hondo, sintiendo que una carga de toneladas se había levantado de sus hombros. Había defendido la memoria de su hermano de sangre. Había protegido al nieto de Roberto Montero. Lentamente se giró para enfrentar a Elías. El joven seguía allí, de pie, procesando el huracán que acababa de presenciar. Don Octavio sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa genuina, cálida, sin un ápice de dureza corporativa. El titán de los negocios había regresado a ser simplemente Octavio, el muchacho pobre que fue salvado por un reloj de bronce. Se acercó a Elías y con un respeto que conmovió a todos los presentes, hizo algo impensable. El multimillonario hizo una leve reverencia ante el camarero. «Elías», dijo don Octavio, y su voz ahora estaba llena de una esperanza renacida. «Te ruego que me permitas invitarte a cenar. Hay mucho de lo que tenemos que hablar. Tenemos 40 años que recuperar». El abrazo que cruzó el tiempo. Elías Montero se quedó inmóvil por un instante, procesando la magnitud de las palabras que acababan de pronunciarse. El hombre más poderoso del país, un gigante de la industria temido por políticos y empresarios, le estaba haciendo una reverencia en medio de un restaurante de lujo, invitándolo a sentarse a la mesa que él mismo acababa de servir. El contraste era tan abrumador que el joven sintió un vértigo momentáneo, pero la firmeza heredada de su abuelo lo mantuvo anclado a la realidad. Lentamente, Elías desvió la mirada hacia el gerente del restaurante, quien permanecía petrificado cerca de la barra, sudando frío y aferrando el delantal blanco como si fuera un salvavidas. Elías caminó hacia él con pasos serenos, sin un gramo de soberbia, pero con la autoridad de un hombre que ha descubierto su verdadero valor. «Señor», dijo Elías, extendiendo la mano con total calma, «necesito que me entregue mi libreta, y mi liquidación puede donarla al personal de cocina que cubre los dobles turnos. A partir de este momento,
presento mi renuncia irrevocable. El gerente tragó saliva, asintiendo frenéticamente, incapaz de articular una sola palabra coherente, y le entregó la pequeña libreta de cuero. Elías la guardó en el bolsillo de su pantalón negro, dio media vuelta y caminó de regreso hacia don Octavio, quien lo observaba con una mezcla de profundo orgullo y una tristeza devoradora. «Será un honor cenar con usted, don Octavio», respondió Elías finalmente, su voz cálida y respetuosa rompiendo el hielo del salón. El anciano magnate extendió el brazo, invitándolo a tomar asiento en la misma silla de caoba de la que Fabián de la Vega había huido como un cobarde minutos antes. Elías se sentó. La textura de la madera pulida bajo sus manos, el peso de los cubiertos de plata, el brillo de las copas de cristal, todo se sentía diferente ahora que no estaba de pie con una bandeja en la mano. Por primera vez en su vida, no era el decorado del mundo de los ricos, era un invitado de honor. Don Octavio tomó asiento frente a él, ordenó al personal con un simple y cortés gesto de la mano que retiraran los platos manchados por la ira de Fabián y sirvieran la cena de nuevo. Cuando el silencio volvió a envolver la mesa, el anciano cruzó sus gruesas manos sobre el mantel blanco y miró al muchacho a los ojos. Había tanta historia contenida en esa mirada que Elías sintió que estaba viendo el alma del hombre al desnudo. «Dime cómo fueron sus últimos años, Elías», pidió don Octavio, su voz apenas un susurro rasposo, cargado de una urgencia desesperada. «Necesito saberlo. Necesito saber cuánto daño hizo mi cobardía. No me ocultes nada, por favor. Merezco el dolor de la verdad». Elías respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo, viajando mentalmente al pequeño cuarto de paredes de ladrillo desnudo, al olor a medicina barata y sopa de fideos, al sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina. «No fue fácil, señor», comenzó Elías, y aunque su tono era firme, sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Cuando yo era niño, él trabajaba en los muelles cargando cajas, a pesar de que su espalda ya estaba destrozada. Por las noches, a la luz de una vela cuando nos cortaban la electricidad, sacaba sus diccionarios. Traducía manuales de maquinaria pesada del alemán y del francés para empresas que le pagaban una miseria porque no tenía un título oficial. El título que usted le costó». Don Octavio cerró los ojos y un espasmo de dolor le cruzó el rostro. Apretó los puños bajo la mesa, sintiendo que cada palabra del joven era un clavo martillado directamente en su conciencia. «Pero nunca hubo miseria en su corazón», continuó Elías, inclinándose hacia adelante, queriendo que el anciano entendiera la verdadera grandeza de Roberto Montero. «Jamás me permitió quejarme de nuestra pobreza. Me decía: Elías, el hambre en el estómago se quita con un pedazo de pan, pero el hambre en la mente solo se quita con los libros». Me enseñó a hablar mandarín dibujando los caracteres en la tierra con un palito de madera. Me enseñó el alto alemán recitándome a Goethe mientras caminábamos kilómetros para ahorrar el dinero del autobús. Cuando sus pulmones empezaron a fallar, gastó sus últimos ahorros en comprarme un traje usado para que pudiera conseguir un trabajo digno. Murió sosteniendo mi mano, diciéndome que él era el hombre más rico del mundo, porque me tenía a mí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de don Octavio, empapando el cuello de su costosa camisa. El hombre que había amasado miles de millones de dólares, que era dueño de rascacielos y flotas de aviones, de repente se dio cuenta de la abrumadora y patética pobreza de su propia existencia. Había pasado 40 años acumulando ceros en una cuenta bancaria, pero había perdido su alma en el proceso. No tenía familia real. Sus herederos, los que orbitaban a su alrededor, eran como Fabián de la Vega, aves de rapiña esperando que el viejo muriera para despedazar su imperio. «Yo lo tuve todo, Elías», sollozó don Octavio negando con la cabeza, roto en 1000 pedazos.
y al mismo tiempo no he tenido nada. Construí una fortaleza de oro, pero por dentro he estado pudriéndome de soledad. La culpa de haber abandonado a Roberto no me ha dejado dormir una sola noche en paz en 4 décadas. Cada vez que firmaba un contrato multimillonario, veía su rostro. Cada vez que tomaba una copa de vino caro, recordaba el sabor del café rancio que compartíamos en la vecindad. Él me dio la vida y yo lo condené a la oscuridad. El anciano abrió los ojos empañados y enrojecidos y fijó su mirada en el reloj de bronce que asomaba bajo el puño de la camisa de Elías. No puedo devolverle la vida a tu abuelo, muchacho. No puedo regresar el tiempo. La voz de don Octavio adquirió una firmeza nueva, una determinación absoluta y feroz. Pero puedo hacer justicia. Y no te voy a insultar ofreciéndote un cheque o pagando tus deudas. Eso sería escupir sobre la memoria de Roberto. El dinero es vulgar, Elías. El dinero lo tiene cualquiera que esté dispuesto a vender sus principios, como ese imbécil de Fabián. Yo quiero ofrecerte algo que el dinero no puede comprar. Elías lo miró intrigado, sintiendo la gravedad del momento. El restaurante a su alrededor parecía haber desaparecido por completo. No tengo un hijo digno de llevar mi legado, declaró don Octavio, extendiendo sus manos sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, en un gesto de entrega total. Mi imperio está rodeado de buitres, hombres sin honor, sin empatía, sin alma. Si yo muero mañana, todo lo que construí caerá en manos de cobardes que destruirán la vida de miles de familias que trabajan para mí. Yo necesito a un hombre con sangre de rey. Necesito la sangre de Roberto Montero. El corazón de Elías dio un vuelco. La magnitud de la propuesta estaba empezando a tomar forma en su mente, y era tan colosal que lo dejó sin aliento. Ven a trabajar conmigo, Elías. No como mi empleado, no como un subordinado, suplicó el magnate, y por primera vez en toda la noche su voz tembló de pura esperanza. Ven como mi aprendiz, como mi hijo. Déjame enseñarte a gobernar este imperio. Tienes los idiomas, tienes el intelecto, tienes la fuerza, pero sobre todo, tienes la maldita nobleza que hace falta para cambiar este país. Déjame saldar la deuda que tengo con tu sangre, entregándote el futuro que te fue robado hace 40 años. Elías miró las manos callosas y temblorosas del anciano, extendidas hacia él en una súplica silenciosa. Pensó en las madrugadas gélidas, en las medicinas que no pudo comprar, en la humillación diaria de servir a hombres arrogantes. Y luego pensó en su abuelo, sonriendo desde su cama de hospital, perdonando a un fantasma. Lentamente, Elías levantó sus propias manos y las colocó sobre las de don Octavio. El contacto físico fue como una descarga eléctrica que cerró un circuito abierto durante 4 décadas. «Acepto, don Octavio», respondió Elías, su voz vibrando con una emoción profunda y madura. «Acepto, con una sola condición». El anciano apretó las manos del joven desesperado. «Lo que me pidas, lo que sea, pídeme el mundo y te lo doy. Mi primera lección de negocios no será en una sala de juntas ni en un banco», dijo Elías, mirándolo con una determinación que heló y a la vez calentó el corazón del magnate. «Mi primera condición es que me acompañe a verlo. Usted necesita despedirse, y él necesita escucharlo». Don Octavio rompió a llorar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o culpa tóxica. Eran las lágrimas ardientes y catárticas de un hombre que acaba de encontrar el camino a casa. El anciano se puso de pie, torpemente, venciendo la rigidez de sus huesos cansados, y caminó alrededor de la mesa. Elías también se levantó, y allí, en medio del restaurante más exclusivo de la ciudad, ante la mirada atónita de decenas de millonarios y empleados, el hombre más rico del país y un camarero huérfano se fundieron en un abrazo profundo, prolongado y desgarrador.
Un abrazo en el que se mezclaron el perdón, la redención y el eco de dos vidas rotas que, por fin, volvían a encajar. El tiempo se detuvo y la deuda de sangre, por primera vez en 40 años, comenzó a pagarse con amor. Lágrimas en la tumba. El viento soplaba frío y cortante, levantando pequeños remolinos de polvo ocre que danzaban sobre los senderos de tierra compactada. Era un martes por la mañana, apenas 3 días después de la tormenta en el restaurante, y el cielo de la ciudad estaba cubierto por un manto gris perla que filtraba la luz del sol, dándole al mundo un tono melancólico y sereno. A las afueras de la urbe, lejos del brillo de los rascacielos de cristal y el ruido ensordecedor de las avenidas principales, se extendía el Panteón de los Dolores. No era un cementerio de mausoleos de mármol y estatuas de ángeles llorosos. Era un camposanto humilde, un mar de cruces de madera desgastadas por el sol, lápidas de cemento y flores marchitas en botes de hojalata, donde descansaban los cuerpos de aquellos que habían construido la ciudad con sus manos sin llegar a disfrutar jamás de su riqueza. Un automóvil negro, largo y elegante como una pantera de acero, un vehículo que valía más que todas las propiedades juntas del barrio circundante, avanzó lentamente por el camino de terracería y se detuvo junto a la entrada principal. El contraste era absoluto, casi violento, pero el silencio que rodeaba la escena dictaba un respeto sepulcral. Las puertas se abrieron con un leve suspiro neumático. Del lado del pasajero descendió Elías Montero. Su apariencia había cambiado radicalmente, aunque su esencia permanecía intacta. Ya no llevaba el viejo delantal blanco ni la camisa gastada por las lavadas. Vestía un traje de 3 piezas color azul marino, cortado a la medida con una precisión milimétrica, una camisa blanca de seda mate y una corbata oscura. Su postura, siempre recta y digna, ahora irradiaba una autoridad serena, el aplomo de un príncipe que finalmente había reclamado su trono. Pero al tirar ligeramente del puño izquierdo de su camisa, la verdadera joya de su atuendo se reveló. Atado a su muñeca, pulido y brillante, descansaba el viejo reloj de bronce con la hendidura en forma de media luna. Del otro lado del vehículo, con movimientos lentos y pesados, apoyándose en un elegante bastón de caoba con empuñadura de plata, descendió don Octavio Ruiz Velasco. El anciano magnate vestía un impecable traje negro de luto. Su rostro, surcado por las batallas de 1000 negocios implacables, se veía extrañamente suave esa mañana. La máscara de hielo y crueldad corporativa había desaparecido por completo, dejando a la vista a un anciano cansado, humilde y profundamente arrepentido, que caminaba hacia su juicio final frente al tribunal de los muertos. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. Elías tomó la delantera, guiando al multimillonario a través del laberinto de tumbas humildes, pisando la tierra suelta con un respeto absoluto. Caminaron durante varios minutos, alejándose cada vez más de la entrada hasta llegar al sector más antiguo y olvidado del cementerio, donde el pasto seco crecía sin control, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de sus propios corazones. Finalmente, Elías se detuvo. Frente a ellos, a la sombra de un viejo árbol de jacaranda que había perdido sus flores, había una sepultura extremadamente modesta. Un rectángulo de tierra cubierto por piedras blancas acomodadas a mano y en la cabecera una sencilla lápida de granito gris y poroso. En la piedra, talladas con letras profundas y austeras, se leían las palabras Roberto Montero. Un buen hombre. El mundo fue más rico por haberlo escuchado. Don Octavio soltó su bastón. El objeto de caoba cayó a la tierra con un sonido sordo, levantando una pequeña nube de polvo, pero al anciano no le importó. Sus rodillas fallaron casi de inmediato, doblando el fino pantalón de lana italiana, y cayó pesadamente sobre la tierra reseca frente a la lápida de su hermano de sangre.
El hombre que doblegaba gobiernos extranjeros se aferró a la lápida de granito con ambas manos, como si tratara de arrancar la piedra para abrazar los restos que yacían debajo. Apoyó la frente contra el nombre de Roberto, y un gemido animal, desgarrador y primitivo, brotó de lo más profundo de su pecho, rompiendo el silencio del camposanto. «¡Roberto!», sollozó don Octavio, su voz rota en 1000 pedazos, ahogada por un mar de lágrimas que caían directamente sobre la tierra sedienta. «Perdóname, hermano mío, por Dios bendito, perdóname. Fui un imbécil, fui un miserable cobarde. El dinero me pudrió el alma y te dejé aquí. Le dejé morir en el olvido, maldita sea mi suerte». Elías permaneció de pie a un par de metros de distancia, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la escena con el corazón encogido. El viento movió las ramas de la jacaranda, dejando caer una última hoja seca sobre los hombros encorvados del magnate, como una caricia del más allá. «Tú me salvaste la vida en aquel callejón, Roberto», continuó balbuceando don Octavio, acariciando las letras grabadas en la piedra con dedos temblorosos. «Y luego me diste tus sueños, me diste tus ahorros, me diste alas para volar, y yo te corté las tuyas. Cambié a mi único amigo verdadero por palacios vacíos y gente de plástico. Todo este tiempo, 40 años creyendo que era el amo del mundo, y no era más que un mendigo vestido de oro, mientras tú eras el rey». El anciano hundió el rostro en la tierra, destrozado por el arrepentimiento, llorando con la vulnerabilidad de un niño pequeño. El dolor era tan agudo, tan puro, que parecía que el cielo gris de la mañana iba a desplomarse sobre ellos. Lentamente, Elías se acercó. Se arrodilló en la tierra junto a don Octavio, sin importarle arruinar el costoso traje que ahora vestía. Llevó su mano izquierda, la mano que portaba el reloj de bronce, y la posó con una firmeza cálida y protectora sobre el hombro tembloroso del anciano. Don Octavio giró el rostro, con los ojos rojos y el rostro manchado de polvo y lágrimas, y miró al joven. «Él no guardaba rencor, don Octavio», susurró Elías, su voz cargada de una paz inquebrantable, una paz que pareció calmar el viento a su alrededor. «Usted se castigó durante 40 años, pero él lo perdonó el mismo día que usted se subió a ese avión. Él sabía que el camino del éxito es oscuro y está lleno de demonios. Me enseñó que los hombres buenos también se pierden, pero que mientras haya memoria, siempre hay un camino de regreso a casa». Elías desabrochó con sumo cuidado la correa de cuero de su muñeca izquierda. Tomó el viejo reloj de bronce, la herencia de su abuelo, la cicatriz de guerra que salvó la vida del magnate, y lo colocó suavemente sobre la lápida de granito, justo debajo del nombre de Roberto. El tic-tac del mecanismo interno, casi inaudible pero constante, parecía el latido de un corazón que se negaba a morir. «Él lo está escuchando, señor», afirmó Elías, mirando fijamente a los ojos del anciano. «Y yo, como su nieto, como su única sangre en esta tierra, lo relevo de su culpa. La deuda está pagada, el honor está restaurado, ya no hay más cuentas pendientes, ni dolor ni sombras, solo queda el futuro». Don Octavio miró el reloj sobre la piedra y luego miró el rostro de Elías. Vio los ojos de Roberto Montero mirándolo de vuelta, llenos de esa misma brillantez infinita, de esa misma nobleza inquebrantable que no se doblegaba ante los millones ni ante la miseria. El anciano respiró hondo, un suspiro profundo y catártico que pareció vaciar sus pulmones de todo el veneno acumulado durante 4 décadas de remordimiento. Con la ayuda de Elías, don Octavio se puso de pie. Sacudió torpemente la tierra de sus pantalones y recogió su bastón. Su cuerpo seguía siendo viejo y cansado, pero por primera vez en su vida adulta su alma era libre. La bestia corporativa había muerto. Había renacido un hombre de verdad. El magnate rodeó los hombros de Elías con su brazo derecho,
atrayendo al joven hacia él en un gesto de absoluta paternidad, apoyándose en su fuerza no solo física, sino espiritual. «Hice una promesa hace muchos años, Roberto», dijo don Octavio, mirando la lápida por última vez, y su voz resonó fuerte y clara en el cementerio, sin un solo rastro de duda. «Te prometí que volvería por ti. Llegué tarde. Dios sabe que llegué tarde. Pero te juro, por mi vida y por mi alma, que no fallaré esta vez. Me llevo a tu muchacho conmigo. Voy a enseñarle a gobernar este mundo. Voy a hacer que su nombre, el nombre de los Montero, brille en lo más alto, donde siempre debió estar. Descansa en paz, hermano. Tu legado está en buenas manos». Elías cerró los ojos y asintió levemente, sintiendo que una lágrima cálida y solitaria resbalaba por su mejilla. Sabía que, allá arriba, su abuelo estaba sonriendo. Sabía que los días oscuros, los dobles turnos interminables y el frío habían terminado para siempre. Ahora tenía un imperio que dirigir, 7 idiomas para conquistar el mundo y la misión inquebrantable de demostrar que la verdadera riqueza nunca, jamás, se mide en dinero, sino en la decencia con la que se trata a los demás. Ambos hombres dieron media vuelta y comenzaron a caminar lentamente hacia el vehículo negro que los esperaba en la distancia, dejando atrás la tumba. Pero antes de alejarse por completo, el viento volvió a soplar entre las cruces de madera, más cálido esta vez, rozando la vieja lápida de granito y el reloj de bronce, llevándose consigo el eco de una historia donde el orgullo fue destruido. La humildad triunfó, y el amor cruzó las barreras del tiempo y la muerte para hacer justicia.